Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales. ITQ, Contadores. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios y hoy arrancamos este programa con mucha información que no va a entrar, como dijimos el programa pasado, en las claves de la industria. ¿Por qué? Porque nosotros armamos una agenda de temas de la industria y bueno, van pasando cosas en estos días, en estas horas, que hay que prestarle atención y en ese sentido hay mucho para contar. Así que vamos a arrancar este programa pensando un poco lo que va a venir y presentándoles también el programa del día de hoy que vamos a tener. Vamos a tener un espacio de compliance donde, bueno, las empresas, muchas ya saben qué es esta herramienta, pero otras muchas no. Así que vamos a estar con Rocío del Oro para conocer estas herramientas que tienen que ver ni más ni menos con el tema de la transparencia. Bueno, hay un concepto de sustentabilidad y también hay un concepto de transparencia en los negocios. Muchas empresas, cuando trabajan sobre proyectos de proveedores, por ejemplo, y necesitan trazabilidad en los productos, bueno, también comprende un poco de la trazabilidad financiera y económica y de transparencia de las empresas. Así que eso vamos a hablar. Nos vamos a meter también con las claves de la industria, que hoy viene un tema candente, que todavía no está en la agenda de los políticos, que es el tema de la apertura o el cierre de la economía según el modelo económico. De esto también vamos a hablar. Y por último, vamos a tener una entrevista con Juan Manuel Rodríguez, que es coordinador de investigación y desarrollo de Laboratorios Casará, que junto con el CONICET, con la Universidad de San Martín, vienen desarrollando una vacuna contra el COVID, pero en este caso 100% argentina. Y el desarrollo, ¿sí?, los laboratorios, lo que le llaman los fierros en el laboratorio del desarrollo de esta vacuna, que ya está en etapa 3, la está haciendo Laboratorios Casará, así que vamos a conocer un poco la experiencia. Nosotros ya habíamos hablado con él, con Juan Manuel, para que nos contara un poco el año pasado de cómo estaba el proyecto. Bueno, ya está entrando en la última recta final, así que seguramente nos va a traer todas las novedades. Pero quiero arrancar contándoles que la situación financiera y económica de la Argentina está repercutiendo de lleno en la industria principalmente y en las empresas proveedoras, porque hoy llegó a un nuevo récord histórico, el dólar a 440 pesos, cerró en 432, pero lo más importante es qué pasó en el medio. ¿Qué pasó de el dólar que hablamos la semana pasada a esta? Bueno, surgió un tema muy sensible, principalmente para la industria, que es la devaluación. Cuando muchas empresas están pensando en la compra de insumos a nivel del dólar oficial o lo más cerca al dólar oficial que se pueda llegar a conseguir, por ejemplo, cuando uno liquida divisas de el dólar agro está aproximadamente en 300 pesos. Bueno, esta idea de una posible devaluación lo que hizo es
detener la economía. La industria no se puede parar porque esos procesos no es que se paran y se arrancan todo el tiempo. Hay muchas empresas que trabajan 24 horas y esos procesos siempre están, si bien se puede bajar el nivel de productividad, pero nunca se puede parar. Bueno, lo que pasó esta semana, y que fue realmente una novedad y que derivó en la renuncia del jefe de asesores de la Casa Rosada, Antonio Aracre, fue que su idea de devaluación y que trascendiera a la prensa y que después trascendiera el conflicto de intereses que se había sucedido con el ministro de Economía, Sergio Massa, eso derivó primero en un conflicto de que cuando las personas necesitan ir a refugiar el valor de sus pesos, lo hacen en dólares, y esto es uno de los motivos del por qué creció fuertemente el blue. Y por el otro lado, pero también crecieron los otros dólares, el contado con liqui. Todo este conglomerado de dólares que está en danza en la Argentina, todo tuvo situación alcista, pero porque estaban dadas algunas condiciones para que la devaluación se concretara. Y aparentemente lo que se venía hablando desde fin de la semana última, principalmente en lo que fue el fin de semana y una reunión clave el lunes pasado en la casa de gobierno entre el presidente y Antonio Aracre, empezó a tomar forma la posibilidad de esta devaluación. Bueno, esta devaluación hubiera sido terrible para la economía, principalmente de las industrias. ¿Por qué? Porque, como les vamos a contar en las claves de la industria, el precio del dólar a la hora de comprar insumos ha cambiado. Así que nos proponemos arrancar este programa con Martina Ciprés Pernía en la producción de aire, con Gerardo en la operación técnica y quien les habla, Martín Ciprés. Arrancamos este programa, tenemos mucho material para contarles, así que arrancamos, nos presentamos, cumplimos con nuestros auspicios y ya arrancamos el programa del día de hoy. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar.
Ahora se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio. Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y les contaba en el inicio del programa que, bueno, empieza a haber conceptos, pese a la crisis económica, pese a la situación que se van desarrollando en las empresas, conceptos que tienen que ver. Por ejemplo, uno muy importante es la sustentabilidad, pero se le está sumando uno nuevo que se llama compliance, que tiene que ver con la transparencia en los procesos económicos, financieros de las empresas, que la empresa tenga un orden, y para eso vamos a hablar con Rocío Del Oro, que ya nos está escuchando. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo va? Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Martín, por la convocatoria y gracias a Ecomedios por este espacio para la difusión de este tema que es nuevo en los negocios a nivel local, pero que a nivel global ya tiene un tiempo, bastantes años, pero bueno, la globalización también nos lleva a adecuarnos. Exactamente. Contanos brevemente la definición de compliance, es decir, ¿por qué este tema empieza a ser importante para puertas adentro a las empresas? Sí, a ver, compliance, si uno lo va a traducir tal cual corresponde al lenguaje, al idioma, es cumplimiento. Cumplimiento en la Argentina está vigente desde el año 2018, cuando entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y es algo raro para nuestro contexto. Aún pasando unos años, al día de hoy todavía muchas empresas, quizás las grandes, lo conocen porque si tienen, digamos, relaciones comerciales con empresas del exterior, se los piden o les piden que les firmen sus políticas de compliance, pero para las pymes, que también están involucradas dentro de este marco regulatorio, es algo totalmente nuevo. Básicamente, la ley que está en vigencia desde el año 2018 dice que toda empresa tiene que tener como mínimo 3 elementos que son obligatorios para, entre estas cuestiones, poder declarar que hace negocios de manera transparente, con integridad y en cumplimiento con la normativa legal. Esos 3 elementos son el código de conducta, capacitaciones en temas de integridad y políticas o procedimientos si esa empresa tiene contratos con entidades públicas, las famosas licitaciones. Bien. Después hay otra lista de elementos no obligatorios, pero que por supuesto fortalecen el programa, y lo que hay que entender, y siempre se agradecen los espacios de difusión, que el compliance no es un elemento que viene a complicar el negocio. Nos sirve a todos que el negocio funcione, simplemente que con estas nuevas alternativas y con los cambios en los negocios, este punto de compliance es un tema a tener en cuenta. Rocío, pasemos un poco en limpio todo lo que has contado porque es muy interesante, pero concretamente para una empresa, ¿qué tiene que cumplir para dar cumplimiento al compliance? Es decir, ¿qué normas? Porque acá entran el tema los bancos, las acciones de las empresas, las inversiones que pueda llegar a tener. Vos hablaste de licitaciones públicas. A ver, para uno entrar en una licitación pública tiene que certificar que realmente su empresa tiene un caudal importante de dinero para respaldar, por ejemplo, un trabajo, una inversión. Pero pasemos en limpio eso simple que nos contaste. ¿Qué es lo que necesita una empresa para dar cumplimiento a este compliance? Una empresa nacional que tiene una relación comercial con una empresa del exterior, que forma parte de su cadena de valor, seguramente en algún momento de esa relación comercial, esa empresa del exterior le ha pedido a la empresa local que le firme sus políticas de compliance, sus políticas de cumplimiento, donde la empresa a nivel local se adecuaba a esa normativa, que no vamos a entrar en detalles, pero hay una normativa que es internacional, que es la ley de Estados Unidos, que, haciendo un poquito de historia, esta ley es desde el año 1977,
comparando con nosotros, en nuestro contexto, nuestra ley es del año 2018, ha pasado bastante tiempo. Y hay otra ley que es referencial, que es la de Inglaterra. Entonces, si una empresa grande o chica forma parte de la cadena de valor de una empresa del exterior, le va a pedir que le firme esas políticas, que se adhiere a esas políticas, donde habla de muchas cuestiones, entre ellas todo lo que tiene que ver con temas de soborno, fraude y políticas de anticorrupción. En nuestro país, desde el año 2018, con esta ley, tenemos que cumplimentar mínimamente, si nuestra empresa va a tener contratos con el Estado, y abro un paréntesis, el Estado hace unos años, ya este año entró en vigencia, pero ya empieza, el Estado hace unos años está haciendo distintas acciones en temas de integridad y transparencia, entonces tiene que tener mínimamente los 3 elementos obligatorios que exige la ley 27401 que le mencioné al inicio. Código de ética, capacitación, un registro de capacitaciones en temas de integridad y un procedimiento en temas de licitaciones si yo participo en licitaciones o en compras con el Estado. Y después hay otros elementos que hacen al proceso de integridad y de transparencia, como hacer lo que se denomina una investigación del tercero con el cual voy a trabajar, una cuestión más de tener un canal de denuncias para ver irregularidades en estos temas. A mí me gusta aclarar que compliance empezó en nuestro país con temas específicamente de anticorrupción, pero cada vez el compliance se va explayando un poco más. En las empresas es cada vez más común que compliance tiene que ver con cuestiones de género, de derechos humanos, de no discriminación, de malos tratos. Entonces es como un combo donde vos hablabas de sustentabilidad, Martín, y es verdad, porque no estamos ajenos. Son todas las nuevas prácticas a las cuales los negocios están expuestos. Rocío, muchas gracias por este contacto. No va a ser el último seguramente en el transcurso del año. Lo importante es que empecemos a plantear estos temas porque en definitiva hacen a la empresa. Uno piensa que a veces firmar un acuerdo es fácil, el tema es después cómo llevarlo a cabo y ahí también hay personas que se van comprometiendo en cumplir objetivos, así que me parece que hay mucho todavía para contar. Sí, hay mucho para hablar y quiero solamente agregar 2 líneas. Con muchos profesionales que estamos en el tema, y de hecho con 2 colegas en particular, tenemos una instancia que llamamos Simplificando Compliance. Simplificando Compliance es precisamente eso, es perderle miedo, es saber que cumpliendo la normativa vamos a tener negocios con ventajas diferenciadoras, vamos a generar buenos negocios porque nos va a dar precisamente un valor agregado cuando yo tengo que competir frente al mercado. Así que yo te agradezco, Martín, el espacio, estamos abiertos a poder seguir conversando sobre esto y a perderle el miedo al compliance. No es un tema de miedo, es un tema de ganancia para todos. Rocío, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos. Chau, chau. Rocío del Oro, un tema que se viene, aparentemente uno no lo tiene en la agenda en los primeros 5 de las empresas, pero este es un tema que empieza a tener peso específico. ¿Por qué? Porque los cumplimientos de estos compromisos empiezan a ser política de Estados dentro de las empresas. Hacemos una pequeñísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales.
Para entender qué pasó y qué va a pasar, claves de la industria. Hay que tomar aire porque el debate que se viene es muy importante. Es un debate que por lo menos tiene 200 años de historia. Es un debate que viene desde que la Argentina todavía no se llamaba Argentina. Viene desde antes de la Revolución de Mayo. Viene desde los momentos en donde había que cerrar la economía a través de España y no se podía comerciar con otro reino o poder político que no fuera el español. Bueno, desde esa época empieza el debate de abrir la economía o cerrar la economía. Cerrar tiene sus pros y sus contras, abrir tiene sus pros y sus contras. Pero estamos en un momento preelectoral en la Argentina en donde los sectores industriales vuelven a tener este debate que no tiene fin, que es abrir o cerrar la economía. Un industrial hace poco me dijo que esta discusión es vieja. Y uno dice, no, ¿cómo va a ser vieja si estamos en pleno proceso de saber qué color político va a ganar las elecciones o va a ganar las PASO y después se va a enfrentar a la elección general de octubre? Y esta discusión, que lleva por lo menos 40 años en la edad moderna, desde la vuelta de la democracia, está casi más vigente que nunca. No, me dijo, la discusión es vieja porque la Argentina tiene que abrir la economía para algunos sectores y cerrarlas para otros. ¿Y qué son esos sectores? Bueno, los sectores más competitivos de la Argentina, por ejemplo, la automotriz, por ejemplo, la refinería de petróleo, Vaca Muerta, la extracción de litio, la minería. Son empresas, son sectores dinámicos que necesitan tener la mayor apertura de la economía posible para hacer los mejores negocios. Hoy también me contaban que como la economía argentina por ahora está cerrada, la exportación de litio se está pagando mucho menos que el valor internacional. Es decir, la Argentina recibe menos dólares que recibiría si efectivamente tuviera, en este caso, la economía abierta para el litio. Pero el tema es que el sector automotriz es otro de los sectores dinámicos que está creciendo, que viene creciendo en el último trimestre en el primer trimestre de este año, y que además está íntimamente relacionado con Brasil. Y que para tener un acuerdo de producción conjunta, por ejemplo, con Brasil, hay que abrir la economía, no se puede cerrar. ¿Y hay que proteger a otros sectores? Sí, hay que proteger, por ejemplo, a los sectores del calzado, porque, como hablábamos la semana pasada con Juan Rece, China produce 2 pares por cada habitante en el mundo, y en la Argentina, si bien tiene un poco más de calidad que los productos importados, bueno, a la hora de el precio quedamos muy desfasados de los precios internacionales, principalmente por el volumen. Otro de los sectores también muy importantes que tiene que ver con el calzado es el tema de la alimentación, porque la mayor cantidad de pymes industriales que producen alimentos tienen menos de 30 empleados. Entonces, ahí hay que atacar y cerrar la economía y protegerla, pero además de protegerla, hay que darle la posibilidad de que se generen infinidad de posibilidades para que compren mejores máquinas, para que le puedan introducir
tecnología, para que los trabajadores se puedan capacitar. El otro tema del debate de la industria en estos momentos preelectorales es el dólar. Hasta el primer semestre del 2022, donde se conseguían dólares oficiales para importar, la industria pensaba en ese dólar para todos los costos. Por ejemplo, una industria decía, bueno, la persona que recién empieza cobra $1.000 a precio oficial. Hoy serían 220.000 pesos, un poco más de 220.000 pesos. Bueno, el problema es que con la llegada de Sergio Massa, la imposición del dólar soja y la CIRA, que son este sistema para aprobar importaciones principalmente de insumos, hizo que la mitad de la industria empezara a tener costos por lo menos al dólar blue o al contado con liqui. ¿Por qué? Porque ya no se utilizaba ni los dólares del Banco Central, ni se utilizan los costos del dólar oficial para importar insumos. Y eso, le digo la verdad, se traslada todo a precio. Cuando uno tenía un costo de un insumo al precio del dólar oficial, hoy 220, 225 pesos, y pasa a tener el dólar blue, bueno, ese costo, esa diferencia de costo, siempre es trasladado a precios. El otro tema es el valor de la aprobación de las CIRAs. Hoy, 7 de cada 10 CIRAs presentadas se aprueban. Pero hasta hace un mes, mes y medio, se aprobaban 3 de cada 10. Bueno, esa diferencia de tiempo, porque se quedaban las industrias sin insumos, esto generaba un desfasaje enorme que a la larga terminaban los precios. Entonces yo lo que le diría es, los precios que se están acelerando rápidamente con la inflación mensual, también tiene un componente inflacionario en la industria. ¿Pero por qué? Porque los costos van diferenciándose. Y no le digo nada con los aumentos graduales que vienen teniendo en materia energética, tanto en gas como en electricidad, que esto también se terminan trasladando a precios. La perspectiva industrial en la que se denomina la industria 4.0, que es la economía del conocimiento, hoy está ligada principalmente a las multinacionales y a las pymes nacionales grandes que pueden introducir en sus procesos robots o automatización de procesos y que pueden financiar esas inversiones. Bueno, lo que está pasando en este contexto económico, que peor la están pasando son las pymes medianas y chicas, que les cuesta entrar muchísimo a estos procesos de robotización, de automatización de procesos y de tecnología. Por ejemplo, hay muchas industrias que han cableado fibra óptica en toda la planta. ¿Por qué? Porque hay muchas máquinas que se conectan a software a través de Wi-Fi o a través de fibra óptica. Bueno, esto también trajo otro fenómeno que nadie lo tenía en cuenta, que es la ciberseguridad. Para tener una empresa o una línea de producción absolutamente robotizada, si bien tiene personal, pero parte de esa sincronización en los tiempos lo hace más fácil una cuestión de tecnología. Bueno, a esa tecnología hay que cuidarla. Esta situación no creo que sea parte de la discusión de campaña, y realmente lo creo así. La industria y sus procesos hoy no son parte de la agenda de la industria, de la política. La industria hoy no está siendo parte de la discusión de la política, y menos preelectoral, y hay que empezar a tenerlo. Por tal razón, las incertidumbres que se ven para adelante en materia de política y economía, en la previa del proceso electoral, lo sufre la industria. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más Noticias Industriales Radio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Ahora se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio. Continuamos aquí en Ecomedios con este programa que se llama Noticias Industriales. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer a Juan Manuel Rodríguez, que es coordinador de investigación y desarrollo de laboratorios Casará, porque había un desarrollo en el CONICET, con participación de la Universidad de San Martín, que estaban desarrollando una vacuna del COVID, y esta vacuna del COVID necesitaba llegar a un proceso de desarrollo industrial, y ahí aparece el proyecto de Laboratorios Casará y parte del equipo de Juan Manuel, que empiezan a trabajar en conjunto. Bueno, yo le voy a contar hasta dónde llegamos el año pasado, que fue que estaban en la etapa 2, y en este año tengo entendido que ya arrancaron la etapa 3, y para mí es un gusto tenerlo a Juan Manuel, porque además es muy didáctico para explicarnos estas cosas que son a veces medio complejas, así que es un gusto tenerte, Juan Manuel. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Martín, de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Y bueno, sí, seguimos por suerte avanzando con el desarrollo de esta vacuna que, bueno, ha hecho que muchas instituciones y profesionales y distintos grupos estén participando para poder avanzar y ir completando las etapas, en este caso de estudios clínicos, y acercándonos mucho a poder tener el registro farmacéutico para que luego se pueda comercializar. Esta vacuna es un desarrollo 100% argentino. Así es un co-desarrollo que inició el grupo de investigación de la Universidad de San Martín a cargo de Juliana Casataro. Ellos durante el primer año de la pandemia estuvieron, digamos, probando distintos tipos de antígenos para ver cuál antígeno podía ser más inmunogénico. Los antígenos son partes del agente infeccioso, en este caso el virus de SARS-CoV-2, que pueden generar una respuesta inmune. Entonces ellos inicialmente probaron con sus herramientas, probaron distintos tipos de antígenos, distintas partes del virus, en modelos animales. Y bueno, una vez que pudieron avanzar, que pudieron poner a punto distintas metodologías inmunológicas para cuantificar la respuesta y demás, comenzaron a buscar un grupo dentro de la industria que pudiese continuar su desarrollo.
Y ahí, bueno, contactaron a distintas compañías nacionales y una de ellas fue el Laboratorio Pablo Casará y la Fundación Pablo Casará. Y ahí conocimos el proyecto y empezamos a trabajar juntos. Y bueno, hubo Vo- muchas cosas que hacer y adaptar, porque nosotros teníamos ya una plataforma de trabajo para generar proteínas recombinantes, Ujú. y bueno, construimos nuestra propia plataforma con una decisión en conjunto de qué antígeno utilizar. A Así ver, comenzó el proyecto. esto, lo que me contás es el proyecto en general. Ahora, me gustaría que me cuente, Juan Manuel, cómo trabajaron ustedes con la universidad y también con los investigadores para poner, porque lo que ustedes están haciendo ahora con esta tercera etapa del proyecto y los análisis clínicos es casi empezar a poner en la línea de producción la vacuna. Y eso no es una tarea fácil. Me imagino que ustedes, el laboratorio ha tenido que invertir, o vos me dirás cómo han readaptado toda su planta para que esto en algún momento empiece a producir esta vacuna. Bueno, sí, por supuesto, hubo muchísima inversión y también se utilizó una capacidad ya instalada que existía Ujú. en el laboratorio. Eh, digamos, cuando uno piensa en una vacuna, tal vez imagina que es, digamos, llenar un contenido en un frasco, por ejemplo. Esa es una parte, es la parte final. Claro. Pero nosotros aquí hicimos el desarrollo de todos los componentes que van dentro y que generan esa vacuna. Eh, Son muchos pasos los que hay que hacer. Para producir una proteína recombinante hay que primero tener una construcción genética, que es donde está la información, es el ácido nucleico, donde está la información contenida que indica qué proteína se va a hacer. Ese ácido nucleico hay que incorporarlo adentro del genoma de una célula, en este caso, que con su sistema de síntesis de proteína que tiene propio de la célula, va a generar la proteína. Esa proteína se exporta al medio extracelular, va digamos, al lugar donde está el medio de cultivo. Desde ese medio de cultivo enriquecido en la proteína de interés, nosotros partimos para hacer una purificación. Eso se conoce como la primera parte como proceso de Astring, que es, digamos, el crecimiento de esa célula y la producción de la proteína y la exportación de la proteína al medio celular, al medio de cultivo, perdón. Ujú. Luego se comienza el proceso de downstream, que es la purificación de la proteína. Una vez que tenemos la proteína pura, hay que hacer una formulación con distintos excipientes que hacen que la proteína se mantenga de manera estable en una condición controlada. Posteriormente hay que combinar esa proteína, que es el antígeno, con otro componente que se conoce como adyuvante, que en nuestro caso una molécula muy conocida, es un gel de hidróxido de aluminio que se utiliza desde hace muchísimo tiempo en la elaboración de vacunas. La proteína queda unida a esta molécula, se absorbe a la superficie del hidróxido de aluminio y eso hace que las células del sistema inmune la vean de una mejor manera y puedan contactarla y tener una reacción inmunológica contra esta proteína, Ujú. cuando obviamente uno es vacunado, ¿no? Después de tener todo eso, viene la parte que generalmente la gente se imagina, que es el llenado de los frasquitos o las ampollas, los frascos ampolla, que pueden ser en unidosis o en multidosis. Bueno, todo eso implica distintos tipos de equipamiento. Haber Porque tenido además una hay que, plataforma. discúlpame Juan Manuel, y además hay que hacerlo con mucho volumen. Es decir, este proceso tiene que tener mucho volumen porque hay que hacer muchas dosis. Hay que hacer muchas dosis y para eso nosotros también tengo que entrar en un terreno un poco más técnico, Ujú. pero nosotros veníamos trabajando desde el año 2009 para generar que estas células, que son las células productoras de las proteínas recombinantes, tengan una capacidad mayor de producir. Que lo que se genera es un clon de alta productividad.
y para eso nosotros habíamos utilizado algunas herramientas que estaban disponibles, porque cuando uno introduce un gen en el genoma de una célula, en general hay un proceso de selección por el cual las células que más se replican son aquellas que de alguna manera bloquean la producción de esa proteína, bloquean la expresión del gen de interés, porque eso les hace consumir menos energía. Y eso es, digamos, existen distintos mecanismos por los cuales la expresión génica se regula, y en muchas células la expresión del gen de interés se apaga. No tengo más la producción de la proteína que yo necesito. Entonces, eso hace que sea muy difícil encontrar buenos clones productores. Y lo que nosotros teníamos ya desarrollado desde el año 2009 es un sistema que evita ese silenciamiento de los genes. Entonces, cuando nosotros introducimos el material genético en estas células y, y generamos la producción del antígeno en este caso, lo logramos con una alta eficiencia y con clones que tienen alta productividad. Y eso acorta los tiempos, y esa tecnología es la que nos permitió ir haciendo distintos antígenos. Nosotros empezamos con la variante ancestral, la que apareció en Wuhan, y enseguida empezamos a trabajar con la variante que apareció aquí en la región, en Manaus. Y posteriormente hicimos la variante Delta, y ahora últimamente trabajamos con las variantes Omicron, los distintos tipos de variantes Omicron que aparecieron. Eso no podría haber ocurrido si nosotros no disponíamos de antemano de esta tecnología ya desarrollada y probada. Esta tecnología nosotros ya la aplicamos en productos que comercializa desde hace mucho tiempo el laboratorio Casará, como la eritropoyetina, que es otra proteína que se utiliza, por ejemplo, en pacientes dializados que tienen problemas en sus riñones y no producen esta hormona, la eritropoyetina. Y bueno, el laboratorio comercializa ese producto también. Bien. Así que eso fue algo que teníamos, que disponíamos, que lo pusimos, digamos, a disposición de este desarrollo, y por suerte, bueno, pudimos avanzar. Eso, respondiendo a tu pregunta, es lo que nos permite tener una alta productividad y sin utilizar volúmenes muy grandes de producción, digamos, de fermentadores o reactores. Podemos obtener grandes cantidades de antígeno. Bien. Después está toda la otra etapa del llenado, que eso también es un desafío porque hay que hacer, digamos, una cantidad de dosis muy importante, y el laboratorio tiene una capacidad. Ahora, en esa etapa la industria nacional tiene otros lugares, además del laboratorio, donde se puede, y es más fácil transferir esa etapa del proceso, y se puede, digamos, tener una alta capacidad de producción con otras instalaciones, además del laboratorio propio, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntas así muy puntuales porque son temas como que para ir cerrando este tema que desde el año pasado a mí me viene apasionando. ¿Por qué? Porque la misma tecnología que está usando cualquier laboratorio del mundo, con personas, científicos argentinos se pudo, y con empresas argentinas, laboratorios argentinos, se pudo hacer aquí. A ver, físicamente, ¿a dónde lo están produciendo ustedes a esta vacuna? El laboratorio tiene varias plantas. La planta de biológicos está en el barrio de Mataderos. Yo estoy aquí ahora, en este momento, en la planta. Está ubicada en la calle Saladillo. Bien. En Capital Federal. Y la parte del llenado, que es, digamos, el fill and finish que se conoce, eso está también en otro sector más cercano a Liniers, en otra planta, también en Capital Federal. Bien. ¿Y cuántas personas han trabajado en tu equipo para adaptar el proyecto que venía de la universidad y del CONICET a este proceso industrial que había que empezar? Y también te pregunto, ¿cuánto es la cantidad de personal que está en todo el proceso, desde el momento que ustedes hacen la vacuna hasta que se llenan, se hacen el proceso de llenado y de empaquetado? Bueno, el grupo de investigación y desarrollo de biofármacos, que es el que coordino yo, es de aproximadamente 25 personas. Hay
digamos, gran proporción de profesionales o estudiantes avanzados, o doctores, hay biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, biotecnólogos. Eh, pero mi grupo es el que inicia todos los proyectos porque, digamos, inician por la parte, por la etapa del desarrollo, pero Claro. luego todo lo que nosotros hacemos lo transferimos a las áreas productivas. En el área de producción de biológicos hay más o menos otro tanto de personas, otras 20 y pico de personas. Y después hay una parte que es el control de calidad, tanto de la elaboración del antígeno como de la elaboración de la vacuna en sí misma. Es otro grupo donde se transfieren todas las metodologías analíticas, que es el área de control de calidad de biológicos, que también son más o menos un poco menos de 20 personas. Después hay otro grupo que hace el control de calidad de todas las materias primas, todos los elementos que se necesitan. Cada uno de esos elementos es controlado y ahí es otro grupo, que es el control de calidad de materias primas, que también son otras 20 y pico de personas. Después hay un grupo de desarrollo farmacéutico, que es el que pone en planta la parte del llenado y demás, que también es otro grupo de 20 y pico de personas. Así que ahí ya más o menos intervinieron prácticamente 100 personas En todo el del proceso. laboratorio únicamente. Y después está el área de aseguramiento de calidad de biológicos, que son 5 personas, el área de validaciones de procesos, eh, que son otro tanto. Así que, bueno, nuestro laboratorio ya, digamos, involucró más de 100 personas seguramente en todo este proyecto. Y hay que Eh, recordar, Juan Manuel, que ustedes cuando en todo el proceso de industrialización hay que tener mucha inversión en laboratorio, porque esto, más allá de la línea de producción, esto se hace también con atmósfera controlada, es decir, hay que estar con niveles de temperatura, de humedad constante. ¿Por qué? Porque el producto lo requiere. Es decir, esto es más allá del valor humano, de la inversión de la empresa, de los componentes que hay que tener en cuenta en el costo de tener una atmósfera controlada. Bueno, todo eso tiene su costo que después uno lo puede recuperar en el producto final. Pero lo cierto es que ustedes vienen trabajando desde hace muchísimos años y que la inversión, gran parte ha sido de la empresa y otra gran parte ha sido a través de la universidad y del CONICET. Así es, y el laboratorio ya tiene, digamos, en unos días se está terminando un lote de antígeno que nos va a permitir tener un stock como para elaborar 4 millones de dosis de vacuna bivalente. Eh, la etapa clínica que estamos cursando actualmente, ya estamos en la etapa final, en la fase 3. Hicimos la fase 1, la fase 2 ya está terminada y en breve se van a presentar los resultados seguramente. No puedo decir demasiado porque todavía no están en conocimiento de la autoridad Está claro. regulatoria, pero sí les puedo anticipar que van en el mismo sentido que los de la fase 1. Son buenos resultados en todo sentido, tanto en la parte de inmunogenicidad como en la parte de seguridad, que eso es muy importante. Y ahora estamos en búsqueda de 1.800 voluntarios más. Eso quería pedirte Claro que sí. de difundir esto porque nos faltan ese reclutamiento de más o menos 1.800 voluntarios para poder terminar esta etapa. Se van a probar 3 tipos de vacunas distintas: la variante gamma, la vacuna con la variante gamma, que fue la original, una vacuna con variante Omicron B5, BA45, que es una de las últimas que estuvo que digamos que se ha propagado, y una vacuna bivalente, digamos, que tiene los dos antígenos, que es igual a las últimas vacunas de Pfizer y de Moderna. En Bien. cuanto al tipo de antígeno, nuestra vacuna obviamente es a proteína recombinante, no es de ARN mensajero ni es de virus, adenovirus o otro agente de ese tipo, digamos. Es una vacuna que tiene una proteína como antígeno altamente purificada y un adyuvante muy conocido. Así que sí, y después está todo el otro grupo de personas que son las personas de los investigadores principales de cada sitio donde se está reclutando al personal y vacunando, el personal de la CRO.
el personal que trabajó en la parte de toxicidad en animales, que es el grupo del litoral. Eh, Así que, bueno, están interviniendo muchas personas y por suerte se ha generado una red que seguramente no va a terminar con este producto. Esperemos que pueda seguir en contacto y que se puedan seguir desarrollando otros productos que sean necesarios para nuestro país y para la región. Lo celebramos muchísimo, principalmente porque más allá de científicos, la industria nacional, uno se da cuenta de que efectivamente está a la altura de las circunstancias para desarrollar una vacuna desde cero. Te comprometo, Juan Manuel, para que nos sigas contando cómo va el proyecto. También te comprometo a que me digas la gente que quiera ser voluntaria, dónde se puede conectar. Me lo podés decir, pero después si me querés escribir para yo publicarlo, porque sería importante que la gente conozca dónde se pueda anotar. Sí, hay un sitio que es muy simple, arvac.com.ar. Bien. Allí van a poder ver al final de esa primera pantalla, digamos, un formulario, un link a un formulario donde se pueden registrar. Bien. La condición es que no hayan recibido más de un refuerzo. Esa es la condición para esta etapa. Y después, bueno, tienen que ser mayores de 18 años. Perfecto. Pero, digamos, registrándose en ese formulario, después la gente encargada de los distintos sitios se contacta y bueno, si se cumplen los requisitos, pueden participar, ser parte de este desarrollo y esperemos, posible vacuna disponible antes de fin de año para la población. Perfecto. Juan Manuel, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias por este tiempo y felicitaciones nuevamente por el trabajo ya realizado. Gracias a ustedes. Juan Manuel Rodríguez, coordinador de I+D de Laboratorio Pablo Casará. Están en la tercera fase de la vacuna argentina del COVID. Un hito, después de lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia. Bueno, Argentina ya puede contar seguramente antes de fin de año con su propia vacuna. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos aquí en Ecomedios. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio. Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y AgriGloban invirtió
$7,6 millones en su primera planta de bioinsumos en Balcarce. Esta empresa, que es familiar, líder en cebos para el control de plagas, decidió iniciar esta producción de bioinsumos agrícolas con esta inversión de $7,6 millones en esta fábrica en Balcarce. Veíamos que la agricultura había tomado otra dimensión con respecto al medio ambiente, más amigable y con especialistas en la formulación de productos granulados. Decidimos acercar esta tecnología a los biológicos, dijo José Luis Tau, ingeniero agrónomo que fundó la empresa hace 3 décadas, y lo celebramos porque ahí vemos la imagen de la empresa y uno dice, en el medio de un campo se produce. Y qué lindo que es verlo desde arriba, ¿no? Ya estamos con Lía. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, contenta acá a minutos de hacer Conexión Parques como todos los jueves, y hoy vamos a tener un montón de temas. A ver, adelante. A mí me gusta. Yo sabe para qué quiero que usted me acompañe en este ratito, para yo tener esa primera agenda que yo después voy a compartir durante 1 hora en el programa. Bueno, te cuento entonces. Vamos a hablar de, además de noticias de parques, todos los eventos alrededor de esta comunidad, vamos a hablar de cómo incorporar las políticas de inclusión y género en los parques industriales. Con lo cual vamos a tener una experta en el piso, dialogando, socióloga Paula Basaldúa, dialogando sobre todo, digamos, todo lo que hay que saber para qué hablamos cuando hablamos de género, por dónde empezar, cómo trabajarlo dentro de un parque industrial. Bueno, ese es el tema central de este programa, y por supuesto también vamos a hablar de cuáles son los servicios que más crecieron alrededor de Vaca Muerta. Uy, qué lindo tema. Porque la semana que viene hay un evento importante allá en el cual estaré presente, así que vamos a hablar. Véndalo bien en su programa. Bueno, Conectando Vaca Muerta, voy a estar ahí co-conduciendo con Lucas Albanesi en el Parque Industrial Río Neuquén, Distrito Industrial. Una jornada de networking muy, muy interesante, con 200 pymes van a estar participando. Y bueno, y vamos a hablar entonces en este programa de energía y un experto en servicios y todo esto que generó en los servicios inmobiliarios. Yo la voy a seguir vía streaming. Ah, excelente. Sí, porque salimos en vivo por un montón de canales. Le agradecemos mucho este tiempo. Gracias. Le dejo un saludo de un amigo en común que se llama Eduardo Reina. Ay, Eduardo, bueno, un cariño grande. Un cariño muchos grande años a Eduardo. de conocernos. Así que, bueno, que tengan buen programa. Muchas Nosotros gracias. nos despedimos hasta la semana próxima. Que tengan todos muy buena semana.